Hola, nosotros somos Manuela, Juan y Jimena y hoy les vamos a hablar del contexto en el análisis del discurso. Para definir la función del contexto dentro del discurso debemos definir qué es el contexto y para esto tomaremos una definición dada por la profesora de la Universidad Nacional, Neila Parto, que en su artículo El contexto y el discurso público lo define como el contexto de situación. Este contexto de situación se refiere al entorno o conjunto de circunstancias que rodean una situación específica. En otras palabras, es el conjunto de factores y condiciones que influyen en la interpretación y comprensión de una situación particular. El contexto de situación puede incluir elementos como el lugar, el tiempo, las personas involucradas, los antecedentes históricos, las relaciones interpersonales y cualquier otro factor relevante que pueda afectar o dar forma a la situación en cuestión. Teniendo en cuenta la definición anterior, podemos entender por qué esta es importante en el análisis del discurso. Hay que tener varios puntos en cuenta, como lo son que el significado de un discurso no puede entenderse completamente sin considerar el contexto en el que se produce. Las palabras y frases pueden tener significados diferentes según el entorno cultural, social, político y temporal en el que se utilicen. El contexto proporciona las pistas necesarias para una interpretación más precisa, y es aquí donde entra el principio de relevancia de Sperber y Wilson intentando decodificar la relevancia entre cada enunciado. Por otro lado, tenemos que el éxito de la comunicación depende en gran medida de la comprensión del contexto. Un mensaje que puede ser efectivo en un contexto puede no serlo en otro, y el análisis del discurso ayuda a evaluar la eficacia comunicativa en diferentes situaciones. Un texto esencial para comprender cómo el contexto influye en los discursos es el discurso en su contexto social de Theon van Dijk. Aquí el autor explora el papel del discurso en la interacción social, especialmente en la conversación donde los hablantes realizan múltiples actos de habla alternados. Y bueno, a pesar de que las conversaciones son menos planificadas que otros discursos, siguen estructuras que garantizan la coherencia lineal y global en el discurso. Es decir, que evidencian cómo los actos se encadenan de manera secuencial y relacionada con otros actos y cómo la interpretación de los participantes sobre una acción está estrechamente relacionada con otras acciones. Para comprender cómo se encadenan los actos de habla y cómo se construye el contexto, es necesario hablar de los marcos cognitivos. Los marcos cognitivos son sociales porque son conocidos por los miembros de la sociedad, o sea que son compartidos, y en ellos se establece un conjunto de reglas, normas y estrategias distintas que definen las posibles clases de interacciones entre los participantes y los roles que cada uno de ellos desempeñan. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar los turnos de la palabra, los silencios en el discurso, las pausas, en qué momento los participantes cambian de rol o en qué momento interviene cada uno de ellos. O sea que en el contexto social se incluyen todos los elementos pertinentes para la producción e interpretación. Por esta razón, la estructura del contexto social se mostrará en la estructura del discurso y del mismo modo la estructura del discurso reflejará el contexto social. Ahora vamos a presentar el contexto como entorno lingüístico, un concepto que fue mencionado en el texto Las cosas del decir de Calzamilia y Tuzón, en el cual exponen varias definiciones del contexto y en este caso vamos a destacarla del diccionario de la RAE que define el contexto como el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. Por esto, uno de los principios fundamentales en el análisis del discurso establece que el significado de cualquier secuencia discursiva se encuentra condicionado en gran medida por el contexto textual anterior y posterior a dicha secuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comprensión de un fragmento específico se ve influenciada por lo que precede y sucede después en el texto. Aquí entonces podemos ver un ejemplo de lo dicho anteriormente. Entonces encontramos un enunciado que dice está ocupado, que es presentado de forma aislada, sin algún contexto. Y abajo ya vemos la frase contextualizada. Entonces por eso dice primero, vengo a hablar con el señor director y después dice está ocupado.
O la otra frase, voy al baño, está ocupado. Lo que da cuenta que efectivamente cualquier secuencia discursiva depende en gran parte del texto anterior y del posterior. Y no se puede presentar de forma aislada porque no permitiría un intercambio comunicativo efectivo. Ahora bien, Calzamilla y Tuzón hablan del contexto en el análisis del discurso, dividiéndolo en 4 niveles diferentes. El primero es el contexto espacio-temporal, que se refiere al entorno en el que se desarrolla la comunicación, abarcando tanto la ubicación física como el momento en que se realiza un mensaje. Esta información es crucial para comprender elementos como los adverbios de lugar y tiempo, es decir, los deícticos, los pronombres personales y los tiempos verbales. El contexto situacional engloba las circunstancias percibidas por los interlocutores durante la conversación y el discurso que van construyendo, formando un contexto al que los hablantes pueden hacer referencia. Entonces aquí no solo lo que dicen los hablantes importa, sino también sus acciones, lo que sucede mientras hablan y el hecho mismo de estar comunicándose. Está el contexto sociocultural, en el que menciona que las características sociales de los interlocutores también influyen en la forma y la interpretación del mensaje, como lo son, por ejemplo, las formas de tratamiento en el discurso, que son las diferentes maneras en que nos dirigimos o nos referimos a otras personas al comunicarnos. Estas formas pueden variar según el nivel de formalidad, la relación social, el contexto cultural o la jerarquía entre los hablantes. Entonces, por ejemplo, está el uso de pronombres personales como tú, usted, vosotros, vos, en el caso del español de España, o el empleo de títulos como señor, señora, doctor, entre otros, que indican el nivel de respeto o familiaridad que queremos transmitir en una interacción verbal. Y finalmente, el contexto cognitivo, que es todo el conocimiento del mundo compartido por los hablantes y sus intenciones al comunicarse o las que presuponen en su interlocutor también tienen un impacto en la comunicación.